En un vídeo previo he analizado cómo se almacena físicamente la información cuántica utilizando elementos que denominamos qubit, así como la naturaleza de las puertas lógicas cuánticas y cómo a partir de ellas se desarrollan circuitos y algoritmos cuánticos. En este segundo y último vídeo dedicado a computación cuántica expondré unas ideas básicas de cómo se implementan los sistemas de computación cuántica, en qué consisten sus arquitecturas y la situación actual de este campo que ha suscitado tanto interés. Tecnologías de implementación de qubits. Cualquier sistema o estado o partícula cuánticos de dos niveles posibles puede representar un qubit. Un sistema de computación cuántica puede utilizar simultáneamente distintas implementaciones de qubits, como ocurre en los clásicos, en los que podemos utilizar nivel de tensión, polos magnéticos, ausencia y presencia de luz, etc. Existen distintas propuestas de implementación de qubits, la mayoría de ellas teóricas o muy difíciles de llevar a la práctica. Entre otras se encuentra la resonancia magnética nuclear de estado líquido, la técnica de defectos cristalinos en diamante, sistemas ópticos, electrodinámicas cuánticas en cavidades, trampas iónicas y tecnologías de estado sólido, entre las que se encuentran los puntos cuánticos, los spins en semiconductores y los circuitos superconductores. A continuación, como ejemplos, vamos a ver dos de ellas, la de trampas iónicas y la de circuitos superconductores. Trampas iónicas. Un qubit queda materializado por un ión, es decir, un átomo sin uno de sus electrones, atrapado en una cavidad y enfriado mediante láser. Para que el ión quede completamente aislado, todo su entorno se encuentra en muy alto vacío. Los estados del qubit se representan por el estado fundamental y uno de sus estados electrónicos excitados. Las trampas de iones modernas se hacen en sustratos de silicio, usando una tecnología similar a la que se usa en microelectrónica. Un registro cuántico se constituye con una matriz lineal de iones mantenidos en la trampa. El confinamiento de los iones se realiza mediante una combinación de campos eléctricos estáticos y oscilantes en trampas lineales. Es lo que se denomina trampas de Paul. Bombardeando con un haz láser con una frecuencia estable determinada, pulsos de Rabi, el electrón puede inicializarse llevándolo a uno de sus estados bien definido. Las puertas lógicas cuánticas se realizan iluminando los qubits con haces de láser bien adaptados y totalmente coherentes en fase, o mediante campos de microondas. El qubit se mide con precisión casi perfecta, utilizando el hecho de que cuando se ilumina con un haz láser resonante, uno de sus estados dispersa la luz y el otro no. Con esta técnica, entre otras funciones, se ha logrado la implementación de puertas básicas de 1 y 2 qubits, el entrelazado de 4 iones y se ha probado el algoritmo de Diels-Hotza. Este último resultado muestra la capacidad de la técnica de la trampa de iones para el funcionamiento de varias puertas cuánticas dentro de las escalas de tiempo de decoherencia. Circuitos superconductores. Se basa en la generación de pares de Cooper, que son parejas de electrones que, a pesar de tener carga negativa y por tanto macroscópicamente repelerse, pueden llegar a tener una débil fuerza de atracción del orden de milielectronvoltios. La atracción, que ocurre a muy bajas temperaturas, puede hacer que los electrones queden ligados, incluso a distancias relativamente grandes del orden de centenares de nanómetros. Mediante potenciales electrostáticos se puede confinar un par de Cooper en una caja de tamaño de micras. El estado del qubit se puede controlar por uniones de Josephson, que separan mediante una capa de aislante muy delgada dos cajas de Cooper adyacentes, pudiendo la pareja de Cooper pasar de una caja a otra por efecto túnel. Otra alternativa consiste en aplicar un flujo magnético a un anillo superconductor, y los dos estados de un qubit corresponden a las corrientes circundantes en uno u otro sentido. En las figuras pueden verse dispositivos Transmon y que utilizan la tecnología discreta. Pueden apreciarse las dimensiones internas. ¿Cómo controlar y medir? El control de la evolución unitaria del estado de un qubit se puede realizar, por ejemplo, mediante campos magnéticos o microondas o láser.
Así, por ejemplo, unos científicos australianos han presentado un procedimiento para leer y escribir el estado cuántico de un qubit, un electrón, por medio de irradiación con microondas. Pero, ¿cómo podemos medir el estado de un spin? Lo podemos comprender con ayuda de la siguiente figura. Cuando el electrón pasa por la primera rendija, atraviesa un campo magnético que lo desvía de acuerdo con su estado. En la figura, si es 1 hacia arriba y si 0 hacia abajo. El tercer qubit no tiene spin definido, por lo que puede pasar por la primera o segunda rendija de acuerdo con una cierta probabilidad. Midiendo la cantidad de fotones que atraviesan una u otra rendija, podemos estimar las probabilidades. Con ayuda de las siguientes figuras, podemos mejor entender cómo poder medir el estado de un qubit representado por la polarización de un fotón. Con filtros verticales y horizontales es posible determinar el estado de polarización de un fotón. Si tenemos un fotón que oscila 100% en horizontal, siempre pasará por una rendija horizontal. Y si oscila 100% en vertical, siempre pasará por una rendija vertical. Sin embargo, si oscila en una superposición 50% horizontal y 50% en vertical, intuitivamente podemos pensar que solo pasará unas veces por la rendija horizontal y otras, con igual probabilidad, por la vertical. También con un analizador es posible desdoblar el vector que representa el estado del fotón en los estados de polarización vertical y horizontal, y con filtros separarlos. Posteriormente se puede contar el número de fotones que atraviesa uno u otro filtro. Implementación de procesadores cuánticos. La mayoría de las implementaciones ha consistido en circuitos cuánticos fijos que ejecutan algoritmos concretos de un tamaño preestablecido. El término de computador cuántico es erróneo, ya que la palabra computador, rigurosamente hablando, hace referencia a un sistema que está constituido por distintas unidades: entrada, salida, unidad de control, unidad de procesamiento de datos y memoria. Además, debe ser un sistema universal, es decir, programable para diversas tareas. Lo que se suele denominar computador cuántico realmente son computadores convencionales que disponen de una unidad de cálculo adicional, lo que podríamos denominar un coprocesador matemático, que realiza ciertas operaciones cuánticas, pero las funciones de entrada y salida y el control central del funcionamiento, incluyendo la decodificación de instrucciones, se hace con electrónica convencional. Los ingenieros de sistemas de procesamiento cuántico tienen grandes retos, como son los siguientes: no perder la coherencia cuántica durante periodos de tiempo predefinidos. Los datos cuánticos son inherentemente muy inestables, lo que da lugar a la falta de fiabilidad de los resultados obtenidos. Para evitar la decoherencia, es de suma importancia que el computador cuántico esté bien aislado del entorno, pero al mismo tiempo debe ser fácilmente accesible, ya que desde el exterior hay que gestionar, manipular su estado, preparación, evolución controlada y lectura. Y estas operaciones de control externo generalmente introducen indeseable acoplamiento. Otro reto es poder ejecutar muchas puertas cuánticas del orden de 1000 a 10.000 dentro de la escala de tiempo de decoherencia, que, como he comentado anteriormente, es del orden de decenas de microsegundos. También constituye un reto diseñar sistemas escalables de forma similar a lo que ocurre en los sistemas clásicos. Un objetivo fundamental es diseñar arquitecturas con elementos precisos y tolerantes a fallos, siendo su complejidad y costo final no exorbitantes. ¿Cómo son internamente los computadores con procesadores cuánticos? En la imagen muestro un esquema de cómo se conciben los sistemas que vulgarmente se conocen con el nombre de computadores cuánticos. El usuario debe poder realizar sus programas en un lenguaje de alto nivel. Los programas se descomponen en instrucciones máquina por un compilador. El repertorio de instrucciones máquina clásico se amplía con una instrucción de instrucciones cuánticas, que son las que se ejecutarán en el procesador cuántico, de forma que en realidad la programación es siempre híbrida. Un programa contiene tanto instrucciones a ejecutar en las unidades tradicionales como en las cuánticas. Como vemos en la figura, los tres niveles superiores son idénticos. En los niveles inferiores, en el procesador cuántico, las puertas lógicas y los bits son sustituidos
por cuentas cuánticas y qubits. Los elementos para corrección y control de errores son absolutamente imprescindibles, siendo uno de los mayores problemas de la computación cuántica. Para solucionar este problema deben combinarse distintas técnicas consistentes, en primer lugar, la utilización de códigos cuánticos de corrección de errores. En segundo lugar, la realización de todos los cálculos con datos codificados redundantemente en un gran número de qubits físicos. En tercer lugar, la utilización de procedimientos tolerantes a fallos. Y en cuarto y último lugar, la ejecución de los algoritmos reiterativamente hasta conseguir un error menor al admisible. En el nivel inferior subyacente se sigue utilizando la tecnología basada en semiconductores, y en las unidades cuánticas el concepto de transistor es sustituido por la de iones atrapados, dispositivos superconductores, etc. ¿Cómo es o debería ser la arquitectura de un sistema de procesamiento cuántico? Desde el punto de vista de la arquitectura de computadores, el computador cuántico puede considerarse como una máquina SIMD, Single Instruction Multiple Data, ya que disponen de una unidad de procesamiento de instrucciones y varias de procesamiento de datos, al menos de una de ellas clásica, UPC en la figura, y otra cuántica, UPQ. La unidad de control, UC, capta las instrucciones de la memoria central M y genera las señales de control tanto para la unidad de procesamiento clásica como para el planificador de la dinámica cuántica, PDQ en la figura. Las unidades de procesamiento disponen de memorias locales para almacenamiento temporal de datos y resultados parciales. Arquitectura de computadores cuánticos. Los computadores cuánticos, como los supercomputadores, se proyectan para usar de forma remota en la nube. Las unidades cuánticas, y concretamente la unidad de procesamiento cuántica QPU en la figura, deben trabajar a muy bajas temperaturas. Recuérdese que el cero absoluto está en los menos 273,15 grados centígrados, que son 0 grados Kelvin. El ordenador cuántico de la figura funciona a 20 milikelvin, es decir, a tan solo 2 centígrados por encima del cero absoluto. Fabricantes de computadores cuánticos. Las imágenes que acabamos de ver corresponden a sistemas cuánticos desarrollados por la empresa D-Wave. Esta empresa en el 2007 comercializó el sistema D-Wave 2000Q. El primer equipo fue adquirido por la empresa Temporary Defense Systems, que se dedica a ciberseguridad. Este sistema dispone de 2000 qubits y está orientado a aplicaciones de optimización, ciberseguridad y aprendizaje automático. Aparte de D-Wave, hay otras empresas dedicadas a desarrollar sistemas de computación cuántica como IBM, Google, Intel, QTech o Microsoft. IBM puede considerarse la empresa que más tiempo lleva dedicada a la línea de sistemas de computación cuántica. Tiene programas especiales para investigadores con objeto de acceder y programar simuladores y computadores cuánticos en la nube. Como ejemplo de computador cuántico de IBM se puede citar el Q20, instalado en Tokio, que es de 20 qubits, y en una calibración realizada en febrero de 2019 obtuvieron los siguientes valores medios: frecuencia 5,97 GHz, 83,18 microsegundos de coherencia, error de puertas cuánticas de 1,57 por 10 elevado a menos 3 y error de lectura de 6,99 por 10 elevado a menos 2. En la actualidad, IBM tiene otros equipos públicos para clientes que se pueden utilizar en la nube, como el IBM Q14 en Melbourne y un IBM Q5 en Tenerife y otro del mismo tipo, IBM Q5 en Georgetown. En enero de 2019, IBM presentó el Q-System One, que anunció como el primer computador cuántico comercial. Es el primero que incluye tanto los componentes electrónicos como los de refrigeración en un paquete único. Tiene 20 qubits con 70 microsegundos de coherencia. El sistema está alojado en un cubo de vidrio de cerca de 3 metros de lado, herméticamente cerrado para mantener las extremadamente bajas temperaturas ambientales, y con un cilindro en su interior.
Google es otra de las empresas que está dedicando grandes esfuerzos a la computación cuántica. Así, el 5 de marzo de 2018, en el Congreso Anual de la American Physical Society, Google presentó el procesador cuántico Bristlecone. Fue ideado para reducir dos de los principales inconvenientes de la computación cuántica, los errores y la escalabilidad. Está basado en la superconductividad y los qubits están dispuestos dentro del chip en una matriz lineal de 9 por 9, conteniendo en total 72 qubits escalables. Se consiguen tasas de errores muy bajas. Los mejores resultados son del 1% en lectura, el 0,1% de error en puertas de un qubit y del 0,6% en puertas de 2 qubits. Este procesador es útil en aplicaciones tales como simulación cuántica, optimización y aprendizaje en máquinas. Intel y QTech, es decir, el Instituto de Investigación Cuántica de la Universidad Tecnológica de Delft, junto con la organización holandesa TNO, han desarrollado un computador cuántico de 49 qubits, el Tangle Lake. Está basado en la utilización de superconductividad y la función de cada qubit es llevada a cabo por el spin de un simple electrón en un sustrato de silicio, realizándose el control por medio de pulsos de microondas. Con frecuencias específicas se inyectan y controlan los estados de los qubits. La parte superior del chip contiene los conectores para los cables que inyectan las señales de microondas. Intel y sus asociados tienen previsto producir sistemas de computación cuántica para resolver problemas reales en el año 2025. También Microsoft está interesada en el desarrollo de dispositivos cuánticos y así ha creado la Estación Q, un laboratorio de investigación ubicado en el campus de la Universidad de California de Santa Bárbara y que se centra en aspectos topológicos de la computación. Pero, ¿cuál es la situación actual y las perspectivas de futuro? Como acabamos de ver, en las dos últimas décadas se han desarrollado algunas plataformas físicas, sobre todo utilizando las tecnologías de iones atrapados y de circuitos superconductores, mostrándose estas tecnologías como buenas candidatas para construir computadores cuánticos funcionales. Pero todas estas plataformas pueden considerarse prototipos a muy pequeña escala, no superando en prestaciones a los supercomputadores actuales, o en general y en algunos casos para resolver solo un tipo particular de problemas. Tienen tasas de error de los resultados del orden del 40%. Si esta tasa fuese del 0%, con 30 qubits tendríamos el equivalente a un supercomputador de 10 teraflops, es decir, que realizase 10 billones de operaciones con números reales por segundo. No obstante, a las limitaciones anteriores, se están desarrollando y comercializando dispositivos cuánticos que realizan funciones concretas, como el encriptado criptográfico totalmente seguro, a distancias entre emisor y receptor de decenas de kilómetros, sensores, métodos de medida de precisión, etc., cuyas tecnologías en un futuro pueden llegar a nuestros móviles. También hay sistemas muy avanzados para emular y simular comportamientos cuánticos basados en computadores o supercomputadores convencionales. Podemos decir que el estado actual de los esfuerzos para construir un computador cuántico universal, programable y funcional está en sus primeras etapas, como lo estaba la computación clásica en la primera mitad del siglo XX. Hay artículos de prensa y noticias que no proporcionan una información rigurosa sobre la realidad. Lo que podemos afirmar con rigor es lo que explicaré a continuación con la ayuda de la figura, y que lo he extraído de un interesante artículo de enero de 2019 de la revista Proceedings del IECube. En la figura se representa el número de qubits con respecto a la probabilidad de error de cada puerta. La zona verde corresponde a la situación de septiembre de 2018. Como se puede apreciar, se dispone de sistemas de varios o a la suma decenas de qubits y las probabilidades de error por puerta son del orden de 10 elevado a menos 3 o superiores. Por debajo de la zona azul se encuentra la región donde la computación clásica es superior a la cuántica. La zona púrpura se denomina región de supremacía cuántica
y se llegará a ella cuando se realice alguna tarea experimental independientemente de su utilidad cuántica por un sistema cuántico, y que sea imposible realizar esta tarea utilizando recursos de computación clásica. Está previsto que esto ocurra a principios de la próxima década, entre los años 2021 y 2022. Las zonas con entramado en color corresponden a las regiones donde la aplicación de distintos algoritmos tendrá interés práctico y podrán ser aplicadas a problemas del mundo real. Esto llevará de 10 a 20 años. El diamante cian y la región sombreada corresponden a la factorización de 1024 bits utilizando el algoritmo de Shor. El circuito magenta y la región sombreada en este color representan la simulación de un modelo de Heisenberg de 72 espines. Y la región sombreada en naranja ilustra la simulación NF, es decir, de la fijación del nitrógeno en la síntesis de fertilizantes. Resumen y conclusiones. Con la computación cuántica, teóricamente, cálculos que con un ordenador actual tardarían en realizarse toda la edad del universo se podrán realizar en minutos. Sin embargo, en otras áreas, las ganancias en reducción de tiempo, siendo muy importantes, no son exponenciales, sino lineales, como es el caso de las búsquedas en bases de datos. Con los sistemas cuánticos se están logrando dispositivos de computación que traspasan el límite de miniaturización obtenible con circuitos electrónicos convencionales. No obstante, se requieren instalaciones muy complejas y de gran tamaño, ya que, por ejemplo, funcionan a una temperatura cercana al cero absoluto. Además, el soporte de los qubits y los procesos para leer y manipularlos no son nada sencillos. No se vislumbra el uso de la computación cuántica para aplicaciones de uso cotidiano, en mails, generar documentos, consultar la web, llevar una contabilidad, etc., sino como complemento y apoyo a los supercomputadores. Se trata de explotar propiedades de sumo interés, el funcionamiento paralelo que nos da gran rapidez y la teletransportación. Existen algoritmos cuánticos que funcionan correctamente con simuladores, pero solo a muy pequeña escala con dispositivos cuánticos reales, y que son de una gran utilidad desde los puntos de vista científico e industrial. Entre ellos se encuentra la optimización, que se puede realizar muy eficientemente con el algoritmo de Quantum Annealing, buscadores súper rápidos, implementando el algoritmo de Grover, por ejemplo, y la simulación eficiente de sistemas cuánticos o de proteínas. Entre las limitaciones se encuentra en que, dado un problema, es necesario desarrollar un algoritmo cuántico, cosa que no es trivial. Ese algoritmo había que desarrollarlo en función de puertas cuánticas e implementarlo. Los sistemas de computación cuántica podrán descifrar con gran facilidad los códigos de encriptado actuales, por lo que habrá que cambiar los algoritmos de cifrado. Esto es muy grave, ya que cuando se consiga la factorización rápida se podrán descifrar con gran facilidad los mensajes previos almacenados desde muchos años antes, que hayan utilizando los estándares de encriptado conocidos hasta ahora. Ignacio Cirac, uno de los pioneros e investigadores más acreditados en computación cuántica y que en la actualidad desarrolla su actividad en el Instituto Max Planck de Óptica Cuántica, recientemente, en febrero de 2019, ha indicado sobre los computadores cuánticos universales lo siguiente. Uno de los mayores problemas es el aislamiento. Cuanto mayor sea el procesador, es más difícil de aislar. El acceso a la potencia de cómputo que ofrecen los computadores cuánticos tienen el precio de la fragilidad. Son sistemas muy inestables, tendiendo a perder rápidamente su naturaleza cuántica, y vuelven a las descripciones clásicas a medida que el sistema se vuelve más grande y complejo, debido principalmente a la interacción con el entorno, que tiende a destruir la superposición y el entrelazamiento. A pesar de los anuncios de la prensa, se tardarán al menos de 10 a 15 años en estar asequibles de forma convencional para resolver problemas del mundo real. Para esto se necesitará disponer del orden de 500 qubits para cálculo básico y muchos más del orden de 5000 si incluimos las redundancias para corrección de errores y lograr la tolerancia a fallos. Muchas gracias por su atención.